Cosmetics, speaker en Perú de radiofrecuencia fraccionada, Eurolabs, y también es nuestra speaker de Promo Italia y la Corporación BM de Medisuministro y MedGel. Así que le dejo los espacios, doctora, para que haga la presentación de nuestro producto Vitech. Perfecto. Bueno, buenas noches. Un gusto para mí compartir mi experiencia personal con todos los colegas con este protocolo clínico con los exosomas de Vitech que hemos titulado Reestructuración facial de alta precisión. Y me gusta comenzar hablando sobre medicina estética regenerativa, porque para entender el potencial de los exosomas, siempre debemos comprender que estamos trabajando directamente con comunicación o con lenguaje celular. Y no estamos, y me gusta enfatizar en que no estamos hablando de un simple tratamiento tópico. Estamos hablando de un tratamiento donde enviamos instrucciones precisas a nivel celular con la función de ¿qué? De regenerar tejido. Déjame- Perfecto. Entonces, conocemos los exosomas, bueno, en mi caso, desde hace poco tiempo, eh, y en redes sociales suele hablarse mucho de que los exosomas son una moda, según algunas personas, y yo le pregunto a los doctores siempre, ¿creemos que es una moda o realmente hay una base científica sólida detrás de este producto? Y la respuesta es que los exosomas tienen un registro y hay una evolución histórica detrás de este producto. Y acá les traigo una tabla donde tenemos años y eventos claves en los cuales se ha comenzado a hablar sobre los exosomas. En 1946 se identifica en plasma fragmentos con actividad coagulante, que son los primeros indicios de vesículas extracelulares. De hecho, en el año 2013, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina se otorga por desentrañar el mecanismo del tráfico vesicular intra e intercelular, que es el fundamento clave para entender la funcionalidad de los exosomas. Y finalmente, desde el año 2018, 2024 y lo que va de este año, la investigación sobre vesículas extracelulares se expande exponencialmente y surge una literatura especializada elogiando el potencial terapéutico y diagnóstico de los exosomas. Ahora bien, los exosomas nosotros los estamos conociendo por la parte de medicina estética regenerativa. Sin embargo, si ustedes buscan artículos científicos, se van a encontrar con una cantidad de posibilidades para la regeneración tisular en una amplia gama de especialidades que van desde neurología, ginecología, urología y los doctores que quieran contactarme posteriormente, ver algunos de los artículos que les compartan las fuentes de donde he tomado la información, con mucho gusto se los voy a compartir acá algunos extractos de esos estudios y bueno, son bastante prometedores. Ahora bien, vamos a definir entonces qué son los exosomas. Los exosomas son nanovesículas extracelulares que tienen un tamaño aprox entre 30 y 150 nanómetros de diámetro. Son secretadas por distintos tipos de células y debido a sus múltiples funciones en la transmisión de información entre células, pues juegan un papel crítico en regulación fisiológica, en homeostasis, en progresión de la enfermedad, en la respuesta inmune, entre otros procesos. Principalmente promueven reparación y regeneración de tejidos. ¿Por qué? Porque transportan moléculas bioactivas y las entregan a una célula diana o una célula objetivo, tienen baja inmunogenicidad y una alta bioseguridad. Estas características hacen de los exosomas un tratamiento seguro, pero que demuestra un potencial de aplicación significativo para que para la ingeniería de tejidos, para la cicatrización de heridas, para enfermedades neurodegenerativas
enfermedades cardiovasculares y en nuestro caso de interés para el rejuvenecimiento. Entonces, vamos a comprender cómo se forman estos exosomas. Los exosomas son, como ya dijimos, nano o microvesículas que se forman en el aparato de Golgi y que forzosamente necesitan de un proceso de endocitosis, es decir, necesitan de un endosoma para que su contenido se pueda desplazar y finalmente cumplir su función de comunicadores o mensajeros. Como vemos acá en esta imagen, efectivamente, se produce el proceso de endocitosis, es decir, la invaginación de la membrana plasmática, para formar lo que sería un cuerpo endosómico, que llamamos un cuerpo endosómico temprano. Posteriormente ocurre un proceso de maduración para la formación de un endosoma tardío o secundario, donde se van a ir incorporando estas vesículas producidas o formadas a nivel del aparato de Golgi, que se van a diferenciar en múltiples cuerpos vesiculares que se desplazan finalmente a la membrana, se unen y de esa manera se libera el contenido de los exosomas. Acá un pequeño video para ilustrar de una forma un poco más sencilla. Vamos a adelantarlo. Growth factor is naturally proliferation. Heat Lanzarlo protein hasta or is still important for la regulating formación the del cellular exosoma. process. Perfecto. Let's find out how exosomes are made. Inside the cell, Acá tendríamos la formación del exosoma, vemos lo que sería la invaginación de esa membrana con la formación del endosoma, que posteriormente va a incorporar estas pequeñas moléculas bioactivas, que pueden ser proteínas, que pueden ser fragmentos de micro o de ARN, de ADN y ARN, pueden ser factores de crecimiento, etcétera, y van a pasar por el proceso de formación de un endosoma primario, un endosoma secundario o tardío, que ya es un endosoma madurado, y finalmente se desplaza hasta la membrana para liberar lo que serían los exosomas, que van a ir directamente a una célula diana, que por lo general es una célula senescente o una célula patológica, allí podemos ver, y se van a adherir a nuestra célula objetivo para comenzar con este proceso de regeneración que ya vamos a ver más adelante. Entonces, este video me pareció muy ilustrativo para poder entender un poco más. Entonces, vamos a hablar de la estructura de este exosoma. Básicamente lo podemos dividir en que tiene un embalaje, una dirección y un contenido. El embalaje está dado por esta bicapa lipídica, la dirección por estas proteínas externas ligando a células específicas y el contenido que puede ser muy variable, puede ser fragmentos de microRN, microADN, lípidos, proteínas, péptidos biomiméticos, metabolitos, proteínas de superficie, proteínas transmembrana, proteínas de shock térmico inclusive, etcétera. Ahora bien, ¿cómo ejecuta el exosoma esta tarea de regeneración o de remodelación tisular? Básicamente en cuatro pilares que vamos a ir desglosando progresivamente. Número uno, angiogénesis. ¿Por qué? Porque aumenta el potencial angiogénico y la proliferación de células endoteliales. Número dos, inmunomodulación. Ya vamos a ver que disminuye los niveles proinflamatorios celulares, disminución de citoquinas, disminución de apoptosis y finalmente por una comunicación intercelular al entregar su contenido a esta célula, como ya vimos, a esta célula senescente, a esta célula diana, y dicho contenido que son moléculas bioactivas diversas. Y ahora sí, luego de las generalidades, vamos a hablar de nuestro producto en sí, que es el
Sistema VITECH. No lo llamamos solamente exosomas porque es que realmente no solo contiene exosomas, es el primer sistema cosmecéutico avanzado ultra intensivo que tiene los polidesoxirribonucleótidos de salmón, los exosomas sintéticos y otros principios activos. Cuando hablamos de exosomas, la clasificación se hace principalmente según el tamaño y según el origen de los exosomas. Y el origen realmente es muy importante. Tenemos que pueden ser de origen humano o animal, de origen vegetal y de origen sintético. ¿Por qué es tan importante conocer la procedencia, el origen del producto? Porque ello va a determinar seguridad, va a determinar ciertas condiciones de almacenamiento, de trabajo y sobre todo la presencia de reacciones alérgicas y de transmisión de enfermedades. En el caso de VITECH estamos hablando de un exosoma que es sintético. En el caso de los humanos, por lo general son extraídos de la gelatina de Wharton, del cordón umbilical. La cantidad de nanovesículas que contiene por ml es muy variable. En el caso de los vegetales también es variable, pero en el caso de los sintéticos, obviamente al ser fabricados por nuestro laboratorio, están totalmente estandarizados, ¿ok? En 1 billón por ml. Reacciones alérgicas posibles en los de origen humano, animal, sí. Bastante alta. ¿Por qué? Por transferencia de antígenos. En el caso de los de origen vegetal es posible por la presencia de proteínas de membrana y en el caso de nosotros los sintéticos no es posible. ¿Por qué? Porque Promo Italia ha desarrollado un sistema que es capaz de transportar los péptidos biomiméticos desprovisto de los receptores de antígenos. Y esto me garantiza que no haya una reacción inmunitaria y que no exista sobreestimulación. Y esto es muy importante. Transmisión de enfermedades, humanos y vegetales posible. Los humanos muy posible, de origen biológico. En los vegetales no es posible y en los sintéticos tampoco. Almacenamiento. Los primeros necesitan cadena de frío porque si no se desnaturaliza. En el caso de Vitech, ellos vienen listos para usar. Los almacenamos tranquilamente en un lugar fresco como almacenamos cualquier otro producto y una vez abiertos, sí, los refrigeramos y tenemos hasta 30 días para utilizarlo, que ya vamos a hablar acerca de las cantidades y el protocolo de aplicación. Entonces, esa es una ventaja, por supuesto, del tema del almacenamiento y el transporte y envío, pues no requiere mayores condiciones para la preservación, simplemente un lugar adecuado. Aquí vemos también en este cuadro lo que sería la Malus doméstica, que es la manzana de donde se extrae parte de los principios activos, que ya vamos a ver específicamente a qué se refiere. Continuamos. Entonces, Vitech viene en esta hermosa caja dorada y contiene dos productos principales. Por un lado tenemos los viales, que son el serum, que trae 5 ml cada vial, que es el producto que vamos a inyectar, y se acompaña de esta mascarilla con la textura de un serum, que es el Gel Mask, y contiene 5 ml. Función, todas las que ya hemos visto, principalmente reafirmación, bioreestructuración, hidratación, iluminación de la piel y por supuesto un efecto lifting discreto. Principios activos. ¿Qué contiene mi serum, mi vial de 5 ml? Contiene polinucleótidos al 2%. Contiene las células madre vegetales, que ya vimos, las extraemos de esta manzana, la Malus doméstica, y contiene estos exosomas sintéticos fabricados en el laboratorio, los péptidos biomiméticos y el oligopéptido acetil decapéptido 3.
¿Y qué contiene, por su parte, el sachet, el gel mask? Contiene los polinucleótidos, pero de bajo peso molecular, 1%, acetil heptapéptido 9, oro y tripéptido de cobre 1, y polisacáridos purificados de baba de caracol, aspersa helix, y un ácido hialurónico de bajo peso molecular. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del segundo componente de, de este complejo, que serían los polidesoxirribonucleótidos, que en este caso son extraídos o derivados del esperma de salmón, de las células germinales de esta especie, y pasan por un proceso de purificación en el laboratorio. ¿Por qué? Porque contienen un alto porcentaje de ADN, principalmente por una mezcla de estas bases nitrogenadas de purina y pirimidina. Funciones principales de los polinucleótidos: estimulación de la proliferación celular por migración de células endoteliales, la angiogénesis a través de la activación del receptor A2 y los efectos antiinflamatorios. Aquí simplemente un pequeño recordatorio de lo que sabemos, que sería la vía de estimulación del receptor A2, crucial para las respuestas celulares a la hipoxia, a la inflamación y a otros estímulos. Sabemos que donde hay angiogénesis, donde hay una mejora del flujo sanguíneo, donde hay mayor suministro de oxígeno a los tejidos, se promueve la regeneración y la reparación celular, ¿no? Y por otro lado, un poco de lo que sería la forma como actúan los polinucleótidos, como podemos ver en esta imagen. Para que se conviertan en formas activas, tanto los polinucleótidos como los polidesoxirribonucleótidos necesitan las nucleasas endógenas para degradarse, para producir lo que serían los nucleótidos, que se van a unir a los receptores A2, como ya vimos, para activarlos, los A2 en los fibroblastos, y esto va a desencadenar una reacción en cascada. Esta reacción en cascada tiene, digamos, tres fines principales. Por un lado, lo que sería la angiogénesis, como ya lo vimos, la maduración de la matriz extracelular. Em, Paralelamente, tendríamos lo que sería esa disminución de la inflamación o esa modulación de los procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo los niveles de citoquinas proinflamatorias. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 8. Y paralelamente estamos aumentando la contraparte, interleuquina 10. Por ende, disminuimos los niveles proinflamatorios celulares. ¿Y esto qué interés tiene? Bueno, el interés principal de conocer esta vía de, de activación del receptor A2 y toda la cascada que me desencadena, la aplicación es que los exosomas están indicados para rosácea, para acné activo, para dermatitis, es decir, para todas estas patologías donde hay una inflamación, pues está demostrado que pueden modularla. Por otro lado, vemos aquí lo que sería la proliferación celular. Em, Vemos aquí cómo se estimula la neoangiogénesis, ¿no? Cómo estos factores de crecimiento estimulan la migración y el crecimiento celular de los fibroblastos, de las células endoteliales. Y otra parte muy rescatable de esta reacción en cascada es que los polinucleótidos también son conocidos como polímeros hidrófilos, es decir, que tienen una gran capacidad de absorber agua. Entonces, desde el punto de vista biológico, toda superficie de una molécula de ADN está cubierta por agua, ¿sí? Ella interactúa con los grupos fosfato a través de enlaces de hidrógeno, y esto se traduce en una mayor hidratación en general, en un mantenimiento estructural y en una integridad funcional. Es por eso que
cuando colocamos el producto, el paciente inmediatamente te va a referir que su piel luce más hidratada, más suave, más tersa, y esto se confiere por la capacidad de los polinucleótidos como polímeros hidrófilos. Y finalmente, ya está demostrado también que los polidesoxirribonucleótidos tienen un papel en la estimulación del crecimiento de adipocitos. Y esto puede sugerir que es muy útil y que puede revertir la pérdida de volumen de las almohadillas o los cojinetes grasos que se ven afectados durante el proceso de envejecimiento. Entonces, bueno, esto es un poco tedioso, ¿no? Repasar estos temas de fisiología y de biología molecular, pero son muy interesantes para tener las bases y entender perfectamente cómo es que funcionan todas las bondades del producto. Para no aburrirlos más, terminamos con esta parte, que es la activación de dos receptores de la membrana de los fibroblastos por parte de los polidesoxirribonucleótidos, que serían el receptor CD39, ligado directamente con la estimulación del colágeno tipo 1, y del CD40, que tiene que ver con la maduración de fibroblastos en miofibroblastos. Por eso hablamos también de biorrevitalización y de un efecto de bioestimulación. Y finalmente, para concluir esta parte, definitivamente desde un punto de vista clínico, la utilidad de todo lo que hemos conversado es que la regeneración de la dermis es uno de los objetivos que perseguimos en cualquier tratamiento de medicina estética para controlar eficazmente pues, los signos de envejecimiento de la piel. Lo que ya todos conocemos, ¿no? Después de los 25 años, cómo va disminuyendo la formación de esos niveles de colágeno con todo lo que conlleva. Sin embargo, la piel está constituida, obviamente, por capa subcutánea, por epidermis, que también son muy importantes a considerar para mejorar la calidad general de la piel. Y como vemos, el complejo Vitech trabaja básicamente en los tres niveles. Por eso logramos resultados muy naturales, seguros, pero también muy completos. Vamos a hablar un poco acerca de los péptidos biomiméticos, otro de los principios activos del producto. Los péptidos biomiméticos básicamente son simplemente cadenas de aminoácidos que actúan como mensajeros químicos, ¿sí? Que regulan diversos procesos o funciones celulares, y lo que van a hacer acá es potenciar todo lo anterior. Llamamos biomimético porque es una versión sintética del péptido natural de esas cadenas de aminoácidos creadas ¿para qué? Para imitar funciones específicas y para influir en procesos biológicos como la producción de colágeno, la renovación celular y la comunicación entre células. Los péptidos biomiméticos, ustedes seguramente ya los conocen porque muchos productos de skincare cada vez los utilizan más, incluso la malus doméstica. Si googlean, ya tiene varios estudios también en productos dermocosméticos con excelentes resultados. Bueno, acá un poco del resto de los principios activos, el acetilheptapeptido 9, que aumenta la producción de elastina, de colágeno tipo 3, de ácido hialurónico, el núcleo de oro coloidal, que simplemente nos permite una mejor distribución del péptido, y el tripéptido de cobre que encontramos en fluidos corporales, como plasma, saliva y orina. Función de todos ellos: aumentar las proteínas de la matriz extracelular, renovación celular, regeneración de heridas, función antioxidante y, por supuesto, la atenuación de líneas finas y de arrugas. Ahora, el gel, este sachet, que tiene la textura de un sérum, ya vimos sus componentes. Y gracias a la baba de caracol, perdón, a la aloe vera, a su ácido hialurónico de bajo peso molecular, los polinucleótidos de bajo peso molecular, son el último paso del protocolo porque esto les confiere un efecto hidratante, emoliente y calmante. Bueno,
Vamos ahora con lo que sería el protocolo de aplicación. Muy importante, siempre que hacemos la historia clínica al paciente, consideramos antecedentes personales y muy importante siempre preguntar alergia al salmón o a alguno de los componentes. Número dos, algo que siempre insisto bastante es en antecedentes oncológicos, porque bueno, sabemos que los exosomas los evitamos en pacientes que hayan tenido cáncer. Dicho esto, vamos con el protocolo. Como ya vimos anteriormente, el vial trae 5 ml. Trae 1 billón de estas nanovesículas por ml. Quiere decir que estamos hablando de 5 billones. ¿Cuánto vamos a aplicar de este frasquito? Vamos a aplicar entre 2 ml a 2,5 ml por zona. Es decir, por ejemplo, para todo el rostro. ¿De qué depende? Bueno, cuando es un rostro muy delgado, yo suelo aplicar 2 ml, cuando es una paciente femenina, de rostro delgado, pero cuando tengo un paciente masculino con secuelas de acné, con un rostro más voluminoso, suelo aplicar hasta 2,5. Entonces, ya eso queda a criterio del médico. ¿De qué manera lo vamos a aplicar? Acá tal cual en esta imagen podemos ver distintos marcajes que podemos utilizar. Lo importante es dejar un espacio de 1 centímetro aproximadamente entre cada punto y colocar 0,1 cc por punto. En la zona de los párpados va muy bien, en ese caso si coloco una mínima cantidad, 0,05 cc o menos, y lo puedo aplicar en todo el rostro. Ahora bien, ¿de qué forma lo aplico? Lo puedo aplicar, vamos a pasar a la siguiente diapo. Ya, lo puedo aplicar con Dermapen, lo puedo aplicar con Nanopor, lo puedo aplicar inyectable, lo puedo asociar a otro tipo de terapias, lo puedo aplicar subdérmico, lo puedo aplicar intradérmico. Esto va a depender, uno, de mi criterio, de mi elección, del tipo de paciente y por supuesto de lo que yo quiero lograr. Regresamos acá. Por ejemplo, yo suelo aplicar en general de manera intradérmica, pero en ciertas zonas, como el tercio inferior, en la zona de los surcos, suelo ir un poco más profundo para una aplicación subtérmica. Ciertamente, si yo lo aplico en forma de mesoterapia intradérmico, dejando papulitas muy superficial, digamos que el paciente tiene esa luminosidad, ese resultado de hidratación mucho más rápido. Usualmente entre 5 o 7 días es lo primero que te van a decir, un rostro luminoso, una piel más suave, pero si lo aplico un poco más profundo a nivel subdérmico, entonces voy a tener un resultado un poco más lento, pero más efectivo en lo que serían líneas, surcos, flacidez, descolgamiento. Entonces suelo alternar entre intradérmica y subdérmica en un mismo paciente. Lo podemos aplicar en rostro, en cuello, en manos, en escote y corporal a nivel de cicatrices, que ya vamos a ver los casos. Entonces, termino mi aplicación y luego coloco el serum, el gel, perdón, la mascarilla gel, que es como una especie de serum, 2 ml aproximadamente, y debo frotar bien hasta que se absorba por completo. Realmente que las propiedades calmantes de la máscara son excelentes. Obviamente, después de hacer diversas funciones en todo el rostro, dependiendo del fototipo del paciente, va a haber mayor o menor inflamación o eritema, pero es momentánea y con la aplicación del gel reduce enormemente. Entonces, volvemos a la forma de aplicación. Lo que tengas en tu consultorio, nosotros, cada médico siempre tiene un producto, una tecnología favorita. Y lo bueno de este complejo es que va muy bien con todas, es muy amigable con todas, así que va a depender de ti, de lo que tengas en tu centro. Puedes usar Dermapen perfectamente. Lo ideal es que realices una sesión cada 15 días durante 4 sesiones consecutivas.
Puedes utilizar un nanopore, puedes utilizar un láser o una radiofrecuencia con microagujas. Y en este caso, pues ya sería como un drug delivery, porque sabemos que estos canales quedan abiertos por unas cuantas horas. Así que terminamos, aplicamos el serum y de esa manera no tenemos que inyectar. En mi caso, yo también lo he combinado con DPL, que es un tipo de luz pulsada de tinte o de colorante. No el mismo día, pero va muy bien. Por ejemplo, si lo voy a aplicar con otras terapias, suelo hacer 2 sesiones cada 15 días previo a la luz pulsada que voy a utilizar y luego aplico esta tecnología, espero por lo menos unos 7 días y termino las sesiones. Suelo hacer las 2 primeras cada 15 días y las 2 últimas cada 21 días hasta completar mis 4 sesiones. Termina el paciente el protocolo completo. ¿Cuándo puedo volver a repetir el tratamiento? Mínimo 6 meses. Puedo esperar de 6 meses a un año para una nueva aplicación. Bueno, destacarles que yo no uso el Dermapen, particularmente no me gusta mucho, entonces siempre aplico mesoterapia directamente con mi agujita de 1 ml, una jeringa de 31 medio o de 31 sexto, que me calza perfecto, y posteriormente ya algún tipo de luz pulsada o hago una radiofrecuencia o un CO2 y los aplico allí. Bien, acá algunos casos. Trabajo mucho con cicatrices post-lipoabdómino. En este caso, estos pacientes se le realizaron 3 sesiones, es una cicatriz grande y también tenía estrías. Entonces aplicamos 2,5 del serum de Vitech, seguido con sus 3 sesiones del 3cc del gel de la mascarilla. Y cada 21 días hicimos las primeras sesiones inyectadas, subdérmico, y posteriormente hicimos la radiofrecuencia con las microagujas, como pueden ver acá en el video. Vamos a poner un mínimo nada más para que vean, ¿ya? Y este fue el resultado después de las 3 sesiones. En realidad, su cicatriz del hipoabdómino estaba bastante bien en comparación con otras, pero definitivamente conseguimos una atenuación. Los bordes que se veían muchísimo más marcados, acá se ven más difusos, hay una excelente regeneración. Ha reducido su alto también, su tamaño de la cicatriz y la profundidad. Si vemos acá en la flecha de la línea media, la profundidad de la cicatriz también está muchísimo mejor. No sé si hay algún cirujano plástico acá acompañándonos. Yo me he limitado a traer simplemente mis casos, parte de mis casos, pero el doctor Rey Torres tiene una presentación en YouTube del producto y tiene excelentes casos de las cicatrices posterior a sus cirugías. Él suele inmediatamente termina sutura y aplica el producto. Entonces tiene también excelentes resultados porque lo hace prácticamente inmediato. Así que los invito también a ver las imágenes del doctor Torres. Continuamos. Este caso para mí fue sorprendente. ¿Por qué? Porque como yo también soy speaker de una tecnología de láser, pues era bastante retador cuando teníamos alguna complicación, algún doctor me escribía por una complicación de una hiperpigmentación postinflamatoria. Y anteriormente, digamos que teníamos un proceso muy largo para poder dar una solución al paciente. En este caso, acá hubo un error que no fue un error del médico. La doctora Alessandra Salinas amablemente nos compartió las fotografías. Tenía tiempo haciendo el tratamiento, todo perfecto. Me llama y me dice, parece que hubo un desperfecto con el enfriamiento de la máquina, que no funcionó. Y como pueden ver, acá vemos, está del librito, ¿no? La imagen del spot rectangular del equipo. Y bueno, se hizo una quemadura inmediatamente. Así que
Le dije, ya había probado los exosomas en un caso con otro doctor parecido, habíamos perdido las fotos, no teníamos documentación, así que le dije, funcionó muy bien, vamos a probarlo acá. Segunda vez que lo utilizábamos. Se aplicó de forma intradérmica y esto fue 2 días después de la aplicación. 2 días apenas. Incluso se notan, si somos un poco observadores, se notan aún las pápulas, las pequeñas pápulas. Se aplicó 2,5 en todo el rostro porque aparte tenía acné activo. Miren el tamaño de las pápulas. Se aplicó en todo el rostro y para la zona de la camadura empleamos un CC completo. Y este fue el resultado después. Esta foto fue 10 días aproximadamente, ni siquiera llegó a las 2 semanas. Entonces, bueno, fue un caso bastante exitoso en el manejo de esta complicación. Acá, una paciente con rosácea, con todos los síntomas asociados, irritación, la tirantez, ardor, etc. Entonces, primero realizamos 2 sesiones de Vitech, 12C intradérmico, terminamos con el Gel Mask 12C y posteriormente a los 15 días hicimos solo una sesión de DPL en modo vascular. Allí les compartí los parámetros con el filtro de 530 nanómetros, 3 pasadas y eso fue todo. El control de la rosácea fue excelente y en general de toda la calidad de su piel. Ella también tenía algunas pigmentaciones por un CO2 que se había realizado, terminó exacerbando su rosácea, quedaron pigmentaciones a nivel perioral y en general aclaró. Así que también un lindo resultado. Esta paciente, una paciente 52 años, quería mejorar más que todo calidad de su piel, rejuvenecer un poco la zona periocular, mejorar esas líneas. Así que aplicamos 2 sesiones de Vitech, 12C, en este caso intradérmico, más que todo en la zona de los párpados, y nos fuimos subdérmico en mejillas y en tercio inferior del rostro. También, por supuesto, aplicamos toxina botulínica, pero sabemos que la toxina también tiene sus limitantes. El paciente viene por sus patas de gallo, pero hay otras líneas que inclusive llegan hasta la mejilla y que el Botox no las va a resolver porque no es su área de actuación y que más tienen que ver con la flacidez propiamente, el tercio medio. Entonces, aplicamos exosomas en esta zona, como les digo, una parte subdérmica, otra parte intradérmica, y la reducción de las líneas es estupenda. A simple vista, si hubiéramos pasado a estos pacientes por un escáner o un Visia o cualquier otro escáner facial, realmente tendríamos unas fotos que corroborarían aún más lo que podemos observar. Siguiente caso. Mismo, una paciente de Cañete que se hizo un CO2 por una persona que no era médico. Si vemos las primeras fotos, acá se ve la mala técnica, ¿no? Todos los cuadrados del CO2 totalmente sin ningún orden. Y llega con esta hiperpigmentación. Así que aplicamos, bueno, acá una pequeña diferencia porque también le hice una rinomodelación, le hice labios, pero la calidad de la piel en general es otra. O sea, no solamente mejoramos los cuadrados, la pigmentación, sino también la calidad, la hidratación, la luminosidad, en general, un tono más uniforme. Y miren acá puntualmente cómo se ha reducido tan solo con 30 días de diferencia, sin ningún otro producto, sin ningún despigmentante tópico, más que su jabón limpiador, su bloqueador y las 2 sesiones de Vitech. Y finalmente, este caso, que es el común denominador de los pacientes que quieren aplicarse exosomas. Mejora calidad de piel, quiero luminosidad, veo mi rostro apagado.
una paciente también con eritema. Le aplicamos 2 sesiones, 2.5 intradérmico y subdérmico. Esta foto, el post, estaba justo ya gesticulando para aplicarse toxina, así que bueno, sale se le marcan bastante sus arrugas, pero quiero irme al tema de la calidad de piel. No tenía ningún producto puesto. Así llegó, esto fue en abril, 2 meses después, 2 sesiones. Miren la luminosidad, miren cómo se ha controlado el eritema, disminuyó la irritación, la tirantez, todos los síntomas asociados y definitivamente otra calidad de piel en general, incluso los poros, la textura, otra cosa. Así que bueno, quiero finalizar dándole las gracias por su participación. Em, no sé si ya algunos de ustedes han probado el producto o no, pero me despido con esta frase. En estética como en la vida, no es el riesgo lo que asusta, sino quedarse con la duda de lo que podríamos haber logrado. Mi experiencia, como ustedes pueden ver con los casos clínicos que hablan por sí solos, ha superado mis expectativas. Decidí, después de mucha lectura, animarme a probar el producto. Me siento muy feliz de haberlo hecho. Es un producto que diariamente los pacientes lo piden en el consultorio, que hemos podido corroborar que no es una moda, que realmente hay bases científicas sólidas. Y los animo a ustedes también a que lo prueben, a que lo prueben en sus pacientes y también pues tengan sus propios testimonios y lo puedan compartir. Si tienen alguna duda, ahí está mi correo, mis redes sociales, para que me escriban por privado y conversemos. Que gustosamente les daré toda la información que tenga. Muchas gracias. Bueno, agradecido por su brillante presentación, doctor, excelente dominio del tema. Nosotros siempre estamos muy contentos con sus intervenciones y participación en los webinars. Quiero invitar a todos a que hagan las consultas, las preguntas, que vamos a tener acá un pequeño feedback al término del webinar. Una de ellas es la doctora Edith. ¿Se puede aplicar en gestantes? No, no, ni en gestantes ni en lactancia. No hay suficientes estudios al respecto. Y bueno, como en toda medicina estética, siempre evitamos a las pacientes embarazadas. Muy bien. Corpo facial consulta. Si realizó el tratamiento en correofrecuencia fraccionada, primero aplicó los exosomas y cuánto tiempo debo esperar para aplicar el serum. Ah, ya. En este caso, justamente la radiofrecuencia que yo utilicé tiene una pieza que se llama generador de plasma que ayuda a desinflamar y también a la mayor absorción del producto. En mi caso en particular, hice la radiofrecuencia con microagujas, apliqué el producto, esperé unos minutos, 5 minutos, e inmediatamente apliqué el serum con esta pieza de mano que me ayudó a absorber. Entonces lo puedes hacer prácticamente esperando algunos minutos y listo. Puedes también inyectarlo, no aplicarlo directamente por los canales que abren las microagujas, puedes inyectarlo y posteriormente hacer la radiofrecuencia. Esto depende mucho de la cicatriz, ¿no? Hay cicatrices que realmente yo prefiero inyectar porque las veo con un grosor importante, pero en mi caso este fue el orden que utilicé. Bien. La doctora María Herrera, en piel sensible con tendencia rosácea, ¿se puede usar? Perfectamente. Como el último caso que les acabo de mostrar, va muy bien. Perfectamente. No hay ninguna contraindicación. Muy bien. La doctora Miriví, ¿qué número de aguja se puede usar para hacer Listo. infiltración? Sí, justo en el video del doctor Torres, que les digo que lo vean porque no tiene pierde, él utiliza la aguja de 31/6. Yo utilizo esa también, me va muy cómodo. Cuando no la tengo, porque calza perfecto, a nivel subdérmico, ahí estamos. Pero también puedes utilizar la de 31 medio o puedes utilizar tus agujas del Dermapen. Pero usualmente 31/6 es la que utilizo. Muy bien. Esperamos por acá algunas otras interacciones. Doctora, y para consultar, ¿con qué otro tipo de producto o qué tratamiento híbrido suele utilizar con Vitech?
Sí, primero enfatizar en que nunca los mezclo, sin embargo puedo aplicar dos tratamientos el mismo día. Exosomas y toxina es lo que más realizo. También he aplicado exosomas y bioestimulador de colágeno, porque bueno, en este caso lo hago en planos diferentes. Aplico mi bioestimulador con la microcánula y posteriormente intradérmico el exosoma. Pero esta pregunta la hacen mucho. No mezclamos los exosomas con nada, ni con lidocaína, ni con cloruro. El producto puro, entero, allí se aplica. Algo muy importante que no dijimos es que no arde. El producto no arde en absoluto. Entonces, duele sí la punción, ¿no? Previa anestesia tópica, etcétera, pero no arde. Esos son los protocolos que yo he utilizado. De allí no lo he combinado con ninguna otra cosa. Ok. El doctor José Alberto Luna consulta, ¿se debe utilizar anestesia tópica previa aplicación del exosoma? ¿Qué tan doloroso es Sí, para el paciente? sí, muchísimas gracias. Siempre 20 minutos por lo menos con su anestesia tópica y posteriormente sienten una ligera molestia como cuando yo ya no hago plasma, pero anteriormente hacíamos mucho plasma, son punciones en todo el rostro. Entonces, sí, en ese caso molesta. Obviamente cuando lo hago con radiofrecuencia o con CO2 es totalmente cómodo. Una molestia mínima, tolerable, tolerable, que vale la pena soportar. Muy bien. El doctor César, buenas noches. ¿Pudieran compartir los estudios presentados en las primeras diapositivas? No, sí, su representante de venta va a compartir los Sí, estudios de la no se presentación. preocupen, que se los envío. Ok. Bien. ¿Se debe aplicar intradérmico y subdérmico siempre? Depende mucho de lo que quiera el paciente. Yo me acostumbré a aplicarlo de ambas maneras, porque, por ejemplo, en párpados, obviamente superficial, intradérmico, dejando papulitas. A mí me ha resultado bastante bien aplicar subdérmico en tercio inferior, pero depende del médico. Ambos van a tener resultados, siempre. Ok. Aquí todavía no nos han preguntado, pero en el webinar pasado pasó así, si se puede aplicar en el cabello. Y nosotros, para los que no conocen toda la línea Exoline, también tenemos el Exoskin Hair, que es exclusivo para el cabello. Y tenemos también el B-Slim, que es exclusivo para la parte corporal, lo que es eliminar lo que es la grasa localizada y la flacidez. Y obviamente nuestro producto Vitech, que es el de la presentación de hoy. Aquí tenemos otro. Miribi. Según estudios científicos, se reveló que los exosomas pueden generar la activación del cáncer si has tenido familiares con antecedentes oncológicos, ¿es cierto? Sí, hay muchos estudios con respecto a este tema. Como mencioné, es una contraindicación para mí y en los antecedentes siempre lo pregunto. Sin embargo, no hay, digamos, una verdad absoluta. Si hay antecedentes, no lo aplico para nada. Si hay antecedentes personales. Ahora, si hay antecedentes familiares, hasta el día de hoy sí lo he aplicado. Ya quedaría a criterio de cada médico, ¿no? Pero en pacientes oncológicos o en remisión, definitivamente, como les dije, no lo aplico. Ok. La Ujú. doctora Elian, buenas noches. En rosácea, el protocolo, segundo por acá. En rosácea, el protocolo de tratamiento incluye 4 sesiones. Este protocolo solo aplica en la rosácea eritemato telangiectásica. Muchas gracias. Sí, exactamente. Sabemos que la rosácea, dependiendo de las características del tipo de rosácea, sí o sí muchas veces requiere medicación. Entonces, yo como soy médico estético, definitivamente ante este tipo de pacientes los derivo con el dermatólogo para que lleven su medicación. eh, y posteriormente, ya si lo indica, aplicamos los exosomas, ¿no? Pero sí tiene que ir acompañado de medicación. En mi caso, los casos de rosácea que presenté, inmediatamente respondieron muy bien solamente a la aplicación de exosomas. Así que en ese caso hay que referir y, por supuesto, individualizar los tratamientos, ¿no? Recomendarles lo mejor. Bien, el doctor Mariví complementa la pregunta anterior. ¿O solo sucede con exosoma de origen humano o cordón umbilical?
Lo del cáncer, me pregunta. Sí. Ujú. Sí. Bueno, justo en una de las ponencias les comentaba que mi primer acercamiento con los exosomas fue una marca que usa los de origen humano o animal. Sin embargo, como no hay tantos estudios al respecto, porque eso sí, en cuanto a las controversias, las contraindicaciones, vamos a tener infinidad de opiniones. Es un producto relativamente nuevo a utilizarse en esto. Entonces, con el de origen humano, netamente que hay muchos vacíos y no tenemos tanto la seguridad. Por eso lo probé, lo apliqué y me decidí a continuar con estos. Por supuesto que allí el riesgo es muchísimo mayor. Sin embargo, igualmente son exosomas, al ser de origen sintético, los aplico en pacientes eh, oncológicos, no en remisión. Pero sí con el tema de antecedentes personales, que me digan, bueno, tuve una tía materna con sea de mama. En este caso sí los he aplicado. Ujú. Ok. Doctora, ¿y usted puede tener algunas ventajas o desventajas con respecto a los exosomas sintéticos o los exosomas humanos? Que a veces, aunque tenemos estas opciones en el mercado, vale la pena recalcar qué ventajas pudieran tener los sintéticos o desventajas. Sí, bueno, definitivamente, justo como hablamos en el cuadro comparativo, lo principal es la seguridad que nos da el laboratorio, ¿no? De poder aplicar un producto que ha sido fabricado con mucha rigurosidad y con un protocolo que nos permita tener la certeza que no hay transmisión de enfermedades, de que no hay reacciones alérgicas. El tema también de que, bueno, de que no vamos a tener una respuesta inflamatoria sobredimensionada, ¿no? Que podríamos tener en una de origen humano. Eso por un lado. Por otro lado, la seguridad del transporte, del almacenamiento, el hecho de que no requieren cadena en frío. Otra cosa, hay otras marcas que no vamos a mencionar nombres, pero que tienes que prepararlas, ¿no? Y en el Ujú. caso de Vitech ya viene listo. O sea, es simplemente sacar y aplicar, ¿no? Extraer y aplicar. Entonces, eso también, en cuanto a rapidez al momento de trabajar, bueno, ya están completamente listos para utilizar. Y el tema de que no arden, porque sí hay otros que arden y ya aumentas la incomodidad del paciente. Encima que estás haciendo varias funciones en todo el rostro, también que ardan, pues va a ser mucho más lento el tratamiento. O puede ser que no se apegue a continuar sus sesiones también. Ujú. Bueno, y es uno de los únicos que también viene con una mascarilla líquida. Exacto. Que da un plus, de verdad, da un plus tremendo al momento de que el paciente se va al consultorio. ¿Cuánto pueden durar las pápulas por si se lo preguntan? Dependiendo Ujú. de la cantidad que yo esté aplicando por punto y dependiendo también de la respuesta individual del paciente. Hay pacientes que me dicen, me hice a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde como si nada. Lo más que ha tardado un paciente con las pápulas, en mi caso, ha sido 48 horas, leve, pero todavía se notaban. Y es una paciente que ella siempre se inflama. Cada vez que se pone hialurónico, cada vez que se hace toxina, tiene una respuesta bastante lenta, ¿no? Entonces, eso es muy dependiente. Sin embargo, la mascarilla ayuda mucho. Ok. Ujú. Bueno, ya siendo cumplimos casi con la hora del webinar. Quiero agradecer a todos los participantes, a todos los doctores por su consulta, por el llamado. Nuevamente agradeciendo a la doctora Pirina por hacer esta presentación, en este caso con el Vitech. Y bueno, dejo los espacios para su despedida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir los artículos con las visitadoras para que les puedan hacer llegar a los colegas interesados. Gracias por este espacio también para compartir, para debatir y gracias a todos por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.